Adam Smith. Defiende el libre mercado y la competencia como mecanismos para la prosperidad económica, explicando cómo los individuos, al buscar su propio interés, podían promover el bienestar general. Lo que se ve es que hubo un cierre de la fábrica de producción y la gente que estaba haciendo circuitos ya no tenía trabajo. Pero lo que no se ve es que hubo una nueva línea de producción paralela donde habían 20,000 televisiones produciéndose en lugar de 2,000, 10 veces más. El pensamiento radical de Smith nos enseña que la búsqueda del interés propio, basado en la ética y guiado por una mano invisible, puede llevar a la riqueza y al bienestar de todos. Antes de comenzar, toma un momento para apreciar la habitación que te rodea. Ya que estás viendo este programa, lo haces desde una televisión, una computadora o un teléfono inteligente, en algún lugar de tu casa, tal vez cenando algo delicioso. Todo, absolutamente todo lo que te rodea es producto de libre mercado y de millones de interacciones de personas en cadenas de producción y de logística y de miles de kilómetros de transporte en el océano. Aún así, hay quien dice que el capitalismo liberal no funciona. Pero, para profundizar más en este tema, hoy conversaré con uno de los grandes defensores del libre mercado, Ricardo Benjamín Salinas Pliego. Pero primero, veamos esto. En el siglo XVIII, los flujos comerciales y de capital imponían nuevas costumbres, formas de consumo, maneras de ver el mundo y, desde luego, nuevas formas de producir, consumir, trabajar y generar riqueza. La revolución industrial estaba en pleno auge en Gran Bretaña, cambiando para siempre la producción de bienes. Las ideas de la Ilustración, con su énfasis en la razón y el progreso, dominaban el pensamiento europeo. Fue en esta era de transformaciones radicales cuando en 1723 nace una figura cuyo pensamiento revolucionaría la economía para siempre: Adam Smith. Smith hace su debut como pensador con La teoría de los sentimientos morales, donde expresa la naturaleza de la moralidad y la ética. Argumentó que la moralidad surgía de nuestra capacidad para empatizar y ponernos en el lugar del otro. Pero fue en 1776 cuando presenta su obra maestra, La riqueza de las naciones. En ella defiende el libre mercado y la competencia como mecanismos para la prosperidad económica. Introdujo la metáfora de la mano invisible, explicando cómo los individuos, al buscar su propio interés, podían promover el bienestar general. Smith criticó las políticas mercantilistas de su tiempo, enfocadas en la acumulación de oro y plata, y argumentó que la verdadera riqueza de una nación radica en su capacidad de producir bienes y servicios. Además, explicó cómo la especialización y la división del trabajo podían incrementar la productividad y la eficiencia. El pensamiento radical de Smith nos enseña que la búsqueda del interés propio, basado en la ética y guiado por una mano invisible, puede llevar a la riqueza y al bienestar de todos, sentando así las bases de la economía moderna y el liberalismo económico, que siguen siendo fundamentales para generar prosperidad hoy en día.
El neoliberalismo es voraz, es destructivo, es un monstruo, es avaricioso, lo arrasa todo, todo lo destruye, todo lo quiere. Eso es un poco el monstruo que nos dibujan del neoliberalismo hoy en día, Ricardo Salinas Pliego. Yo suelo decir que es como Osama Bin Laden. Algo salió mal, fue el neoliberalismo. Sí, claro. No sabemos lo que es, pero fue el neoliberalismo. No sé definir lo que es, pero es el neoliberalismo. ¿Qué es el neoliberalismo? ¿Es culpable o no es culpable de todos los males del país, del mundo? ¿Es voraz? ¿Qué pasa con el neoliberalismo? Sí, pues es que a los colectivistas les arde el éxito que da la libertad y la empresa individual, y entonces los acusan de ser voraces, y se manifiesta en una cosa muy sencilla. Por ejemplo, la televisión azteca. La televisión azteca nace en su época actual, en el 93, con una privatización. Pero antes del 93 nos vamos a remontar a 1968. Imevisión. Y antes de Imevisión era el Canal 13 que había hecho un señor Aguirre, que era compadre del entonces presidente Díaz Ordaz. Entonces le dio una concesión para el Canal 13. Aguirre, los de Radio Centro. Sí. Y obviamente, pues después vino el 68, y entonces vino el crackdown del gobierno sobre las televisoras, incluyendo la Televisa, y llegó Echeverría en 70, y lo primero que hizo Echeverría es librarse del compadre de Díaz Ordaz, para poner a sus compinches de gobierno. A sus propios compadres. Y ahí empezó Imevisión. Bueno, me empezó después con López Portillo. El caso es que del 68 al 93, todos esos años, son más de 20 años, hubo 20 directores generales. Le costó dinero al gobierno como nunca, porque aparte es facilísimo perder dinero en el negocio de la televisión. Facilísimo. Es casi hecho a la medida para perder dinero. ¿Tú has perdido dinero con él? Un trato de no, porque le echo ganas, güey, porque es mi dinero. Bueno, y para eso tienes otros. Pero sí, pero claro, si no es tu dinero, pues bueno. Claro. O sea, en lugar de tener 5 de staff, pues tienes 50. Claro. Y en lugar de cobrar 10 de honorario, pues cobras 200. Total, así, no es mío. Total, no es mío. Es muy fácil perder dinero en producción. Bueno, ese negocio, que fue un fracaso, no, se remató en el 93 y lo compré yo. Y lo compré pagando 30% más que el siguiente competidor. 30%, no una cifra menor. Salió a subasta pública. Salió a subasta y la postura más baja era, la más alta fue la nuestra, 650 millones de dólares, que ahorita ya es mucho más, ¿verdad? Porque ya los dólares no son muy bien. Pero la siguiente postura era 500 millones, o sea, había 150 millones de dólares de diferencia. 150. Entonces yo digo, ¿esto tiene futuro? Claro, si lo maneja un privado. Y efectivamente así fue. Contra todo pronóstico, la sacamos adelante, nos fue muy bien, hasta que después nos fue mal, porque cambió las cosas, las redes sociales, el internet, y ahora la televisión ha venido a la baja. Bueno, Y ya tendrás que ver qué haces, porque así funciona. pero pues así es esto de la competencia, ¿no? Fíjate, yo me acuerdo. Pero a lo que voy es, el gobiernícola dice, claro, el gobierno neoliberal le regaló la joya de la corona del Estado, que era esta televisora, a Salinas. Y entonces Salinas con eso se enriqueció. Ese es su argumento. ¿Cómo es posible que el propio gobierno despoje de sus propiedades al pueblo? Sí, cabrón. Es que lo que no dicen es que llevaban 25 años perdiendo dinero a manos llenas y que el pinche pueblo tenía que pagar al compinche y a la comadre y al amante que todos trabajaban en la televisión. Ya me confundí. Pensé que estábamos hablando del AIFA, de pronto estaba yo confundido. Bueno, porque es un poco lo mismo, ¿no? De pronto el gobierno que dice, voy a tener una aerolínea. Pues, oye, imagínate. Mira, yo que soy buen empresario, he visto el negocio de las aerolíneas no una vez, 20 veces. No hay forma que me convenzan de meter en una aerolínea. Es un negocio fundamentalmente malo. ¿Y qué van y hacen una aerolínea? O sea, ni un buen empresario saca una aerolínea adelante. ¿Eh? Bueno, pues es que así privadas quiebran, ¿no? Pero por supuesto en manos del gobierno. Bueno, alguna vez vi que declarabas que tú ya tienes más aviones que Mexicana. Creo que tiene 2 ahorita, ¿no? Sí, pero no por falta de ganas. Al rato van a conseguir más y a perder más. Y así como la televisión, estuvo la Aeroméxico y la Mexicana, y estuvo Teléfonos de México. No nos olvidemos la mierda de servicio que teníamos en México cuando Telmex era del Estado.
Había una lista de espera de 4 años para conseguir una pinche línea. Te robaban la línea y se la conectaban a otro. ¿Y qué me dicen de la cerera? ¿Y qué me dicen de los hoteles, de las lavanderías? O sea, todo era del Estado. La locura de Echeverría y López Portillo en los 70s, 80s, se hicieron de empresas a diestra y siniestra y entonces se llenaron las empresas de parásitos del Estado y todos estaban chupando para su bolsa. Llegó a tal punto que a fines de los 80, pues el Estado quebró. Y entonces llega Salinas de Gortari y dice, pues estamos quebrados, no queda de otra más que rematar estas pinches empresas y para afuera. Y eso es la crítica al neoliberalismo. Cuando remataron las empresas entiendo que habría sido entonces por 2 razones fundamentales. Uno, ya no tenemos dinero en el gobierno y necesitamos dinero, lo obtendremos vendiendo empresas. Y 2, fue una aceptación de la realidad de decir, nunca vamos a ser productiva la empresa. Pues, sí, vamos a dejar de perder. Ya olvídate lo que me den por la empresa. Ya no pierdo. Pues sí. Pues fíjate, hace rato decías, ya no nos acordamos. Y yo creo que el problema, y a eso le apuestan todos los comunistas en toda la historia, en todos los países, no es que no nos acordemos. Hoy en día la democracia pues ya la manejan los que tengan de mi edad para abajo, ¿no? Sí, Pues los jóvenes son los que van, y claro, ellos no es que no se acuerden, es que no lo vivieron. O sea, de pronto te encuentras con gente que nació en la década de los 90. Pues sí, pues es la ignorancia. Les pueden contar cualquier mentira sobre el pasado. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a la prosperidad si no tenemos conocimiento? Bueno, por eso hay que estudiar. Entonces, recordarle a la gente un poco lo que pasó en el periodo de Echeverría, o sea, recordarle a cualquiera que no haya estado vivo en tiempos de Echeverría, que el gobierno se lo quedó todo. O sea, justo lo que mencionas, a ver, el gobierno tenía hoteles, tenía cabarets, Lo que me centros digas, nocturnos, fábrica de coches, fábrica de camiones. todo, fábrica de licuadoras. Sí, todo. De bicicletas, muy importante para la bicicletas. seguridad nacional. Por supuesto. Claro. Pero que además es, por un lado, el gobierno lo produce todo, porque es dueño de todo. Pero por otro lado, el gobierno que produce todo, que es otra parte que hay que recordar, prohíbe que tú compres en otro lado, porque cuando teníamos la famosa sustitución de importaciones. Además, ese es otro. Pero tienes que comprar a mí a Ya fuerzas. vamos otra vez para ese camino ahorita, ¿no? Es que hay que ser autosuficientes. O sea, hay que prohibir las importaciones para que esté hecho en México. ¿Cómo? Era la peor broma de los 70s y los 80s. Lo hecho en México está bien hecho. Sí, puta, ¿cómo no, cabrón? Y la gente votaba con los pies, iba a Tepito a comprar las teles, ¿verdad? De contrabando, pues siempre ha sido un lugar de contrabando, porque las teles mexicanas que yo hacía eran unas porquerías. Porque no hay competencia. Por muchas razones, pero mira, a ver, mi papá y mi abuelo hicieron Electra en 1950 porque se prohibieron las importaciones. Antes allá, para Salinas y Rocha, traían productos alemanes, Telefunken, Blaupunkt. En 50, Alemán prohíbe las importaciones y entonces hay que hacerlos mexicanos. Puta. No más que, ¿qué crees? Hay una cadena de producción. Para hacer una televisión son miles de componentes electrónicos. Para tener miles de componentes tienes que tener un volumen. El volumen de televisión es de este tamaño. Entonces acabas poniendo unos componentes chafas hechos en baja calidad y sale un producto chafa de baja calidad. Y es lo que había. Bueno, y que además era como decirle al mexicano, esto es lo que te mereces. Un producto chafa. A ti no te da para Y más. así vivimos con ese modelo. Vivimos desde 1950 hasta 1986. Y en 86 me acuerdo muy bien porque era el Mundial de Fútbol en México. Y yo estaba manejando Electra. Estábamos en plena suspensión de pagos. Y dije, no puede ser, va a venir el Mundial, voy a vender un chorro de televisiones, pero no tengo televisión. ¿Dónde las consigo? Entonces fui con mi proveedor Philips y me dijo, no, pues ya se acabaron. Ya no tengo para ti. Tengo para tus competidores, pero no para ti. Chida. Y eso fue lo que me impulsó a subirme a un avión, me fui a Corea. Dije, a ver, necesito conseguir televisiones. ¿Y cómo las traigo? En ese momento se acababa de liberar traer partes. No Las televisiones. desarmaste. Las compré desarmadas y me traje todas las partes. Después eso me causó unos problemas con el fisco bárbaro. Sin duda. Pero por lo pronto traje las televisiones desarmadas y en la fábrica de producción las armé. Y fíjate lo que pasó. Fue el mayor éxito que hemos tenido en Electra porque pasamos de vender 2,000 televisiones al mes de 12 pulgadas, blanco y negro, que costaban $80. Perdón, costaban $200. $200 una televisión de 12 pulgadas y vendía 2,000 al mes. Pasamos a vender 20,000 televisiones de 12 pulgadas, pero a $80. Claro. Entonces, lo que se ve y lo que no se ve. Como dice Bastiates, es buenísimo eso.
Lo que se ve es que hubo un cierre de la fábrica de producción y la gente que estaba haciendo circuitos ya no tenía trabajo. Se ve. Pero lo que no se ve es que hubo una nueva línea de producción paralela donde habían 20,000 televisiones produciéndose en lugar de 2,000. 10 veces más. Y 20,000 mexicanos en lugar de 2,000 teniendo una televisión. Que en lugar de Más pagar barata. $200, ahora pagaban 80. Eso sí no se ve. Entonces salieron beneficiados 20,000 mexicanos que tuvieron tele. Sí. Tú por venderlas y todos los trabajadores de Electra por no perder su trabajo. Así es. Y hay, Por culpa del asqueroso neoliberalismo. Exacto. Y años después, esto fue en el 86, en el 90, llegó un hijo de la tiznada a acusarme de contrabando, que porque yo había traído televisiones completas. Digo, no, yo traje partes y aquí las armé. No, pero es que eran todas las partes y entonces eso no completo. Pues, pendejo, ni modo que traiga una televisión sin partes, ¿verdad? O sea, Sí, que claro me que falte traje una o todas qué. Sí, claro que traje todas las Que partes. le falte el selector o qué. Yo traje las partes y me las pasaron por la aduana y me cobraron las partes. Y ya después salieron con la mamada de que necesitaba un permiso porque eran televisiones completas. Claro que lo peleamos y lo ganamos. Pues es que, a ver, yo me acuerdo hace rato que decías de TV Azteca, ¿no? Yo estaba entrando a la universidad en 1994. Estudié comunicación. La verdad es que todos estábamos fascinados con TV Azteca en el 94. No porque fuera buena o mejor, sino Pero porque algo nuevo. porque era nueva. Claro. Justo era nueva y era la competencia, que además Claro. no te metiste a competir con cualquiera, ¿no? O sea, El Ministerio de Comunicación del Partido Oficial, la Televisa. Además, sí. Televisa era el Ministerio de Comunicación del Partido Oficial. Sí, literal. Y el secretario del ministerio, el señor Azcárraga, papá, y él acordaba con los presidentes. Sí, claro. Con uno y con otro y con otro y con otro. Y tú decidiste, ¿por qué no competir contra eso? ¿Sabes por qué? Porque uno tiene sueños y aspiraciones. Yo veía que Emilio Azcárraga mismo era el hombre más rico de México y tenía un Sí. yatezote Dijiste, ¿por qué y un no? avionzote. Dije, pues yo también quiero yate y avión. Y ya tienes que avión. Ya. Y mejor que el que tenía. Bueno, pero volvemos al tema que hemos platicado y seguiremos platicando, ¿no? Hay que tener sueños, estudio y trabajo. O sea, Pues, sueños, anhelos, hay que estudiar para llevarlos a cabo y hay que trabajarle durísimo. No, para y aparte, si conseguirlo. hubiera fracasado, pues nadie estaría fijándose en mí ahorita, ¿verdad? Por supuesto. Como fracasó, por ejemplo, Pancho Aguirre con su Canal 14, ¿no? Ah, sí. Pues bueno, lo que más nos gustaba de TV Azteca, porque eso es lo que yo recordaba, Que era muy creativa. sí, que justo era de tenemos pocos recursos, la pobreza producción no es muy triplica. buena, pero fueron los primeros que hicieron un control interactivo y la tele dice algo, tú le das Claro, el el Telegana. botoncito y te le gana. Y luego la forma de vender publicidad, que también la cambiaste por completo, Por ¿no? punto de rey. Televisa, el esquema de yo te vendo el minuto, yo te vendo el Sí, espacio. sí. Y claro, cuando tú lo que vendes es punto de rating, eso al comprador, claro, le ofreces, supongo que tu situación era esta, no te puedo ofrecer el rating que tiene Televisa porque no tengo tanta gente Exacto. viendo mi tele, pero yo te cobro por punto de rating. Es decir, Claro. si tú me pagaste 1,000, yo te sigo anunciando hasta que desquites tus 1,000. Obvio, es como vender litros de aceite, pero un litro trae medio litro y otro trae 3/4 y otro trae 0.25. Pues, ¿cómo vas? No, pues tienes que vender litros completos, ¿no? Claro. Pero bueno, eso es una gran innovación. O sea, nadie se había atrevido a vender publicidad de manera diferente a como lo hacía Televisa, porque era lo único que había. Sí, y luego hicimos las primeras novelas disruptivas. Ah, bueno, nada personal. Ah, eso sí que fue personal, Mirada de disruptivo. Mujer. Pero bueno, entonces el neoliberalismo al que tanto critican sería esto que acabamos de describir cuando, por lo menos en México, que es lo que nos está importando. Bueno, y hay otra cosa también, otra cosa importante. Entró el concepto de la disciplina fiscal. O sea que no puedes gastar más de lo que tienes. Y vino también el candado al Banco de México, para que está prohibido que el Banco de México financie el gasto gubernamental, hoy, por Constitución. Eso es un cambio tremendo, porque va a la mera esencia del estatismo, que es gastar y gastar y gastar a través de deuda o a través de emisión monetaria que se vuelve inflación, sin ninguna consideración por los efectos en los no nacidos y en los menores de edad de las siguientes generaciones. Entonces, esa parte del neoliberalismo de la disciplina fiscal también les arde horrible a los zurdos de mierda. Y otra cosa que hizo fue restituir la propiedad ejidal a manos privadas, a las personas del ejido, no al colectivista ejidal que depende del gobierno y del comisario ejidal. Eso también les ardió horrible a los colectivistas. Yo, el taco de carnitas, soy un milagro de la colaboración humana, aunque
parezca sencillo, cada uno de mis ingredientes y cada paso en mi preparación involucra a cientos de personas de diversas partes del mundo. Todo inicia en un campo de maíz en el corazón de Jalisco, donde cientos de agricultores deben sembrar y cuidar el crecimiento de esta planta. Una vez cosechado el maíz, se envía en camiones producidos en Alemania a una tortillería en la Ciudad de México. Aquí, el maíz nixtamalizado debe ingresar a una máquina que lo convertirá en tortillas, máquina creada por el trabajo de ingenieros mexicanos en San Luis Potosí o en Nuevo León, utilizando acero que proviene de Estados Unidos o Canadá. Mientras tanto, en Michoacán, los granjeros crían cerdos que proporcionarán la carne. Los cerdos son alimentados con maíz amarillo proveniente de Oklahoma o Kansas. Una vez procesada la carne, se lleva a un mercado local, donde los carniceros la cortan con cuchillos que vienen de China y la cocinan en grandes casos de cobre, material que proviene de Chile o Perú. En tu taquería preferida, un taquero recibe las tortillas y las carnitas, todas transportadas desde muchos kilómetros de distancia. Con destreza prepara los tacos añadiendo cebolla, limón, cilantro y una salsa picante. Todos estos ingredientes necesitan el trabajo de miles de agricultores en diversos puntos de México. Ahora sí, por fin, puedes darme una deliciosa mordida a mí, tu taquito de carnitas. Así que la próxima vez que disfrutes de un taco de carnitas, recuerda que estás saboreando el esfuerzo combinado de una nación entera e incluso del mundo entero. Yo, el taco de carnitas, soy un testimonio del milagro de la colaboración humana. A mí me impresiona, Ricardo, el poder de las narrativas. Y es algo que hay que trabajar mucho. ¿Cómo te puedo robar y decirte que te estoy haciendo un favor, ¿no? ¿Qué tal? Como es el caso de la expropiación petrolera. Y otra vez la gente no recuerda la historia. Nos parece muy moderno. Toda la riqueza del suelo y del subsuelo le pertenece a la nación. ¿Qué tal? En el virreinato, toda la riqueza del suelo y del subsuelo le pertenecía a la corona. Lo curioso es que el virreinato es terrible y Lázaro Cárdenas es bueno cuando están haciendo lo mismo. Lo mismito. Es tremendo cómo la narrativa funciona, porque claro, a partir de que todo el petróleo es de la nación. Como tú dices, el colectivismo. La nación es el pueblo, y nación y pueblo son un concepto abstracto que no existe, porque existen los individuos que a partir de ahora ya no pueden tener petróleo, ni empresas petroleras, ni negocios que tengan que ver con el petróleo. Porque claro, si el petróleo todo lo posee la nación, pues solo la nación lo explota, y este tema que luego no entendemos, y solo la nación te vende la gasolina. ¿Qué tal? Y tú se la tienes que comprar, no importa cuánto cueste. Increíble. No importa que cueste 30 pesos el litro, no tienes a quién comprársela, pero de alguna manera eso te da soberanía, porque el petróleo es de todos los mexicanos. Es increíble. Es que, Qué cuento. y el tema del ejido, ¿no? Que te digo que Carlos Salinas de Gortari es viva Zapata en toda su gloria. Sí, muy interesante, porque él fue el que el deshizo, digamos, el sistema ejidal que había iniciado Cárdenas con el reparto agrario del 38. ¿no? Y un sistema ejidal que lo han logrado también rodear de mucho mito y que es terrible, ¿no? Basado en el estalinismo, granjas colectivas. Bueno, es que todo Lázaro Cárdenas está basado en el estalinismo. Sí, yo tengo un tractor ahí de soviético. ¿En serio? Ahí están unos restos de tractor soviético en uno de los ranchos creados. Qué barbaridad. Bueno, es que claro, es un esquema muy estalinista. A ver, de pronto otra vez suena justo repartir tierras. Suena justo en el discurso. Claro, el tema es, te reparto 2 hectáreas. ¿Para qué te alcanzan? Para nada. ¿Qué puedes producir en ellas? Nada. ¿Para qué te sirven? Pues para comer, más o menos, ¿no? Pero luego el detalle que no nos cuentan, en realidad el ejido no es tuyo. Pequeño. Porque todo es de la nación. Entonces, me encanta, es de la nación, es decir, es de todos, pero como lo que es de todos no es de nadie, me lo quedo yo. Lo administro yo, lo exploto yo y te doy 2 hectáreas. ¿Qué tal? Y solo si te portas bien con el partido, votas por mí, te doy semillas. Es que era un sistema ideal para controlar a la gente. Por eso el PRI estaba tan bien organizado y duró 75 años. Y regresó con otro Porque nombre, tenía Topolot. todos estos instrumentos corporativistas de control, ¿verdad? Y uno de ellos era el sector agrario. Claro. Donde si no me mandas acarreados, no te doy un tractor. Pues claro. Y si no tienes un tractor, no puedes hacer nada. Y además, no te me vayas a salir del ejido, cabrón, porque pierdes tus 2 hectáreas. Exacto. Te tengo amarrado ahí a fuerza. Y entonces volvemos al tema de la tierra es del que la trabaja, dice Exacto. Zapata, pero se las queda el gobierno que no las trabaja y el campesino que sí las trabaja le tiene que mendigar semillas al gobierno. Entonces viene Salinas y hace la reforma agraria, donde dice, bueno, los ejidos que quieran seguir siendo colectivos por voluntad propia, pues que ahí sigan.
Pero si los se quieren individualizar, entonces el ejido decide que se parcelizan y se individualizan todos los predios. Y te dan un título de Te propiedad. dan un A título partir de y ese lo puedes momento, ya vender es o rentar o lo que quieras. Ahora sí ya es tuya. tuya. Pero a ver, hubo mucho esa crítica de no, Ah, sí, salidas es de que Gortari. no les hizo esto puedes para dar comprar. la tierra porque la van a vender. Pues sí, pendejo. ¿Y tú por qué vas a decidir que no la vendan? A ver, claro, si de verdad es suya, pues que la venda. Pues si ya no quiere estar ahí, O lo que hacen muchos, la alquilan también. hasta la fecha. Pero por lo que sea, pero Pues si es tuya, pero la alquilas, ¿no? ese es el chiste de la propiedad, ¿no? Pero siempre le buscamos, Eso les ardió a los zurdos de mierda durísimo. le buscamos siempre el lado oscuro a la historia y es no, esto es una reforma diseñada para que el gobierno compre todas las tierras. No, el gobierno ya tenía todas las Era dueño tierras, de todo. las está entregando de regreso. Pero fíjate, estoy regresando al neoliberalismo. Son tres cosas. Uno, la eliminación de todas las empresas paraestatales que eran una fuente inagotable de corrupción y de déficit insostenible. Luego, la disciplina fiscal. Quitar al Banco de México del financiamiento inflacionario del gasto estatal. Y luego, la reestructura del ejido. Luego, la privatización bancaria. Porque primero se habían robado los bancos con López Portillo y decidieron que mejor los iban a devolver. Y tampoco nos acordamos de eso. Tampoco, ¿verdad? Y entonces, claro, los estatistas, los colectivistas, dicen, qué barbaridad. Se deshizo de todo el botín que tanto trabajo nos había costado generar para nosotros los del crimen organizado. Y entonces cuando llega la 4T dicen, no, nosotros sí sabemos, venga para atrás, dar todo esto, y haremos recuperar todo esto. ¿verdad? A ver, que de pronto, y otra vez, ¿no? Cuando la gente dice que esto es progresismo, dices, esto ya se intentó hace 60 años y ya fracasó hace 50 y ya lo remediamos hace 40. ¿Por qué lo estamos volviendo a hacer? Volvemos a la perversidad de los buscadores de poder. López Obrador tenía una frase, decía, yo no soy un vulgar del poder. Algo así decía, un vulgar del poder. Sí. Vulgar buscador o algo así decía. Pero es que es exactamente lo que es lo que más le gusta el poder. Ah, no, claro, porque él quiere tener control. Y a él no le gusta el dinero. Eso es verdad, ahí no miente. No tiene sueños de yate y de avión No, y él de quiere hacienda, dominarte. pero sueña de poder. Sobre todo porque además te domino a través de tu bolsillo y a través de tu mente. Sí. Las dos libertades de las que no dejamos de hablar, ¿no? De Sí. crear tu riqueza y tu conocimiento, son las dos que él te quiere quitar. Y que todo proyecto colectivista te busca quitar. Pero estos vulgares buscadores del poder tienen esta perversidad, ¿no? De que son capaces de hacer lo que sea por subirse al poder. De decir mentiras, Venderían los huesos de su madre de aliarse con su peor enemigo, con el narco. lo que sea, para sentarse en el poder. Entonces el neoliberalismo, que está lleno de mitos donde siempre es malvado, tú dirías que no solamente no es malo, es, por lo menos en el caso de México, fue una cosa maravillosa para el país. Es decir, el Estado se deshizo de su déficit, se deshizo de su bancarrota, puso todo a la venta, se llenó, recuperó ingresos, tuvo ingresos, todo lo que puso a la venta lo compraron particulares, que generaron empleos, que dieron mejores productos y servicios, se hicieron más ricos y de hecho entonces pagaron más impuestos. Exacto. Y en realidad es el gran crecimiento económico de la década de los 90 y los 2000. Es correcto. Y si lo comparamos con el desastre estatista colectivista de los 70s y los 80s, que es exactamente al revés, donde todos los factores productivos pasaron a manos del gobierno, donde el presupuesto público explotó, donde el impuesto inflacionario fue a la luna, donde nos hicimos el país más pobre, donde echamos para atrás 50 años de desarrollo estabilizador, pues qué comparación, ¿verdad? Y sin embargo nos logran convencer que el neoliberalismo es la peor cosa que le pasó a México. Lo que sí creo que pasó en esa época, y por ahí es donde se puede colar siempre este discurso revolucionario, es que pienso yo que quien más se enriquece en este periodo neoliberal, bueno, ahí estás tú comprando y mi visión, es el empresario. El empresario es lo cual también hemos hablado. ¿Cuál empresario? Porque hay muchos, ¿no? Es que cuando uno habla de empresario, es una palabra muy general, ¿no? Es como pueblo. Por ejemplo, hay un empresario que se dedica a vender marihuana, pero se le dice narcotraficante. Claro. Hay un empresario que se dedica a conseguir contratos de gobierno, pero es un coyote abusivo. ¿Qué es un empresario? Sí, un empresario que pasa personas al otro lado de la frontera. Es un pollero. Sí, pero es un empresario, por supuesto. Entonces, ¿qué es un empresario? Pues cuando dices al empresario le fue bien. Bueno, le fue a los mal. empresarios legales. Pues legales es que, bueno, sí. Pero mira, después de los 80s, hubo una mortandad empresarial extraordinaria.
Con la crisis del 82, ahí se murieron muchos empresarios. Y la del 93 fue la segunda puntilla. Entonces, cuando empiezan los 90s, la clase empresarial en México estaba decimada, ¿eh? Estaba en el hoyo, todo el mundo estaba jodido. Bueno, además que esas dos crisis que mencionas, 82-93 y ahí en medio una más chiquita en el 87, todas las causó el gobierno. Bueno, por supuesto. Que eso es la parte interesante. No hubo una sola de esas crisis causada por el empresariado, No. el capitalismo, el neoliberalismo. O sea, el gobierno en cada una de esas crisis El mal empobreció a los manejo del mexicanos. gasto público pues, genera esto, ¿no? Pero bueno, lo que sí pasa es que se venden las empresas, algunos empresarios las compran, algunos, claro, algunos son exitosos y otros no, porque nadie habla hoy del empresario que compró y perdió. Claro. Pero sí pasa este fenómeno donde el empresario gana, le va bien, porque le echa ganas, porque es talentoso, porque mete todo su ingenio, gana mucho dinero, se hace rico o millonario, y otra vez viene el discurso de sí, pero es que no se distribuyó entre toda la sociedad. Este tema de hay que distribuir la riqueza y el neoliberalismo no distribuye la riqueza. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, lo que pasa es que la riqueza no se puede distribuir. Es una capacidad que tienes o no tienes de generarla. ¿Cómo vas a redistribuir riqueza? O sea, pues, ya habíamos hablado hace rato que una cosa es capital, que sí se puede distribuir. Y se termina. Sí, exacto. Si yo tengo un capital, como decía el árbol de mango, ¿no? El árbol de mango es el capital. Y la riqueza que produce es la fruta. Si yo corto el árbol y lo hago leña y la vendo, pues distribuí el capital Y destruiste el árbol de mango y la empresa. y ya no hay riqueza. ¿Verdad? Entonces, no, la riqueza es una consecuencia de cómo somos. La gente pobre está viviendo la consecuencia de cómo es. Tú dices, estamos como estamos porque somos como Así somos, es. y yo siempre agrego, y somos como somos por la historia que nos contamos de nosotros Esa es muy mismos. buena. Esa parte mental que te tiene amarrada. Claro. Entonces, cuando dices, es que la injusta distribución de la riqueza, en primer lugar no están hablando de la riqueza, están hablando de capital. Y su pretensión de los zurdos de mierda de distribuir el capital es tal vez la cosa más venenosa que puede haber. Porque efectivamente, si el capital representa riqueza ahorrada, y se usa para generar más riqueza, al momento que se distribuye, se impide por completo la posibilidad de generar más riqueza. Eso es lo que hacen las familias herederas, que ahora son marqués del tubo, que tuvo esto y tuvo lo otro. Se quedaron sin nada. Son familias donde los padres generan mucho dinero, se heredan a los jóvenes y los jóvenes hacen una de dos cosas. Hacen malos negocios y se acaban de distribuir capital. O se lo consumen, unos más rápido, otros más lento. Pero en ambos casos el capital no se reinvierte y no produce riqueza. Y rápidamente se acaba. Y tenemos en 1000 ejemplos de familias muy renombradas en México que antes eran riquísimas y que pues ya no existen más. Bueno, es el mismo esquema de la Edad Media, donde claro, yo tengo el feudo, tengo 3 hijos y lo parto en 3 para heredarlo. Ellos tienen 3 hijos y lo parten en 3 y... Bueno, pero por eso había el tema del primogénito, Bueno, lo tuvieron que implementar justo para evitar eso, ¿no? ¿verdad? Oye, Y entonces los otros dos se tenían que ir, uno de padre y uno de guerrero, uno de guerrero. a robar dinero en donde pudiera con el despojo, en la guerra. Con el despojo. Entiendo que otra cosa que logró este neoliberalismo en México es, por lo tanto, al deshacerse de todo, hacer un Estado mucho más pequeño. Que Sí, por lo claro. tanto tiene que ser más eficiente y lo más importante, se gasta menos nuestro dinero, porque hay que recordar que es nuestro dinero el que Pues gasta sí, el pero los gobierno. zurdos de mierda dicen, pues nosotros estábamos bien a gusto ahí y ya nos dejaron desempleados, así tenemos que trabajar. Tenemos un Estado más pequeño con el neoliberalismo. Un Estado más pequeño tiene que ser más eficiente, necesita menos dinero, necesariamente hace falta dinero, necesariamente hay que cobrar impuestos. ¿Qué impuestos se pueden cobrar? O sea, ¿tú qué impuesto crees que vale la pena cobrar? Porque sí tiene que haber un gobierno, aunque sea muy pequeño. Sí tiene que haber una banda de crimen organizado que ponga las reglas de No, 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 convivencia no. social. Alguien que administre el país. Sí, el crimen organizado. Bueno, es que el gobierno siempre va a ser un crimen organizado. Bueno, pues por eso. Pero entonces tú de plano dirías así, anarquismo, acaben con el gobierno. ¿Qué tal, verdad? Sí, Hay otro modelo. No, Sí, no, el claro modelo que lo hay. libertario, existe el modelo libertario donde no hay un crimen organizado, sino hay privados que proveen seguridad y que proveen
resolución de controversias, como privado. ¿Por qué tiene que ser el gobierno? No, no tendría que ser el gobierno. De hecho, es una cosa bien curiosa, volviendo a Marx, porque siempre volvemos a Marx, ya que hablamos de una revolución ¿Por de qué la no? libertad. Porque es que si tú le das el poder a una mafia para que por la fuerza doblegue a los demás ciudadanos, pues ya sembraste la semilla Bueno, de... que es como se definió siempre al Estado, ¿no? El monopolio legal de la fuerza, el Pues sí. monopolio legal de la violencia. Lo que pasa es que filosóficamente eso te lleva a un callejón sin salida, porque te va a planchar. Nadie toma el Los poder con la americanos, intención por de- ejemplo. Mira, los americanos, los Founding Fathers, que fueron unos genios, muy jovencitos, por cierto, allá en 1776 y 89, hacen la Constitución americana. Y viendo el desastre que fue la democracia de Atenas y de Grecia, le ponen todo tipo de pesos y contrapesos a su constitución. Claro, Y les falló, porque ahí está Estados Unidos, y es un país policía. es un país policía. Es que ahí también tendríamos que redefinir democracia, ¿no? Ahí me gusta decir, decía Thomas Jefferson, que es la tiranía de la mayoría. Claro, si entendiéramos democracia como un concepto filosófico donde cada uno de los individuos, no es que el pueblo sea el soberano, cada uno de los individuos que constituye el pueblo es el soberano. Entonces el gobierno solo tendría que ser prácticamente un comité administrador de recursos. Cuando mucho, porque recursos para qué. Cuando mucho. Pero, bueno, a ver, justo decía Marx, es curioso cómo los comunistas le pegan con todo a Marx. Marx decía que no hay mayor explotador que el Estado. Con Marx como pretexto se quieren hacer estados gigantescos. ¿Qué tal? Pero si desapareces por completo el Estado y todo lo hacen los privados, vuelvo a un tema con el que no he dejado de insistirte, y el que no puede pagar, ¿qué? Se parece mucho a lo que tenemos hoy. El Estado no existe en muchas partes de México. Como en la mitad. Y la gente se protege y sale adelante. Y sin embargo está expoliada, está pagando impuestos por servicios inexistentes. Hoy está pasando eso. Bueno, yo me acuerdo una vez que quise comprar un terreno para ver si construía algo y me dicen, ay, se paga tanto de agua. Y yo, muy bien. ¿Y cómo estamos de agua? Ah, no estamos conectados al sistema. Y yo, ¿cómo? "Sí, pero tengo que pagar, sí. Pero, ¿y no me dan agua? No. Pero tengo que pagar, sí. Bueno, que pagar impuestos es pagar seguridad. Y no nos la En dan. teoría. Bueno, y no nos la dan. Bueno, justo ahora que mencionabas a los Founding Fathers, recordar cómo surge realmente el país, ¿no? Cuando es en el Parlamento de Londres, pongo impuestos al té, el timbre y el azúcar solo en América, con el detalle de que ningún americano está representado en el Parlamento. Y entonces dicen, perdón, tus impuestos son ilegales. Sí, sí, sí. Ahora, en la medida en que pagamos impuestos, todos, estamos siendo defraudados porque además lo que obtienes en beneficio de los impuestos es prácticamente nada. Eso no lo podemos olvidar. O sea, si tú te haces socio, por ejemplo, de un club de golf y te cobran cuentas de mantenimiento y cuotas de agua y el locker y la chingada, Exiges todo. pues sí, pero pues, tú estás dispuesto a ir ahí y pagar y esperas esos servicios a cambio. Y reclamas y no te lo dan. Si vives en un complejo residencial, condominio, pues hay cuotas del condominio y del elevador y la luz y las pagas. Pero aquí vivimos en un país donde nos cobran por todo, directa e indirectamente, y la parte indirecta es muy importante. La gente no se da cuenta de cuánto pagan de IVA y de IEPS. Es enorme. Y dicen, no es que yo no pago impuestos. No, me pagas impuestos en la renta, a lo mejor, porque no eres empleado. Pero en todos los demás te meten el diente. Esos impuestos, ¿y qué recibes a cambio? Por ejemplo, los famosos 9,000 billones, los 9,000. El gobierno muy inteligentemente ha etiquetado como 900 de esos, el 10%, para repartir entre la gente. Y lo reparte en distintos programas. Pero se queda con el otro 90. Bueno, además, algo que nunca nos dicen, ¿no? Este gobierno que además señalan de corrupto a todo el mundo menos a ellos, cuando yo no concibo mayor acto de corrupción que darle 4,000 pesos mensuales a cada ciudadano con tal de que te dejen robar y hacer lo que te dé Pues la es gana. una compra descarada de los votos, ¿no es cierto? Y de las conciencias. Conciencias baratas de 4,000 pesos. Pero la gente del pueblo, la gente que está ahí existiendo, o sea, como puede, dicen, bueno, mínimo estos cabrones rateros, mínimo reparten. Que ya sé que se roban todos, pero todos se roban todo. Pero me toca mi parte. Pero estos sí son generosos. Entonces eres cómplice porque te das una parte del botín Sí, es como cuando se voltea un camión y todos van a y saquear. todos van a saqueo, ¿no?
Y luego nos preguntamos por qué México está como está. Estamos como estamos. Porque somos como somos, ¿Verdad? porque nos contamos una historia que nos llena de frustración. Sí. Nos hemos contado la historia en la que el neoliberalismo es terrible, cuando, según recojo de esta plática, el Estado se hizo más delgado, el Estado se hizo más eficiente, los ciudadanos pudieron tener empresas, los ciudadanos de a pie pudieron tener mejores servicios y asumo que había menos impuestos, con un gobierno más delgado. Sí, hasta que llegó Peña con Videgaray y le subió 5% Eso sí. de 5 puntos del PIB a la recaudación. Fíjate estos cabrones de Peña. O sea, se les acabó el dinero del petróleo porque bajó el precio. Entonces, pero queremos seguir siendo país petrolero. Ah, entonces, ¿qué hacemos? Subimos los impuestos. 5 puntos del PIB. Y claro que hubo saqueos, incendios. A nosotros nos robaron 83 tiendas. Las pillaron todas. Esto fue a causa del alza de impuestos. ¿Cómo vas a hacer cómo vas a tener un nivel de gasto como si fueras petrolero cuando ya no hay petróleo? Bueno, y el famoso gasolinazo, que es claro, es que el gobierno te subió la gasolina un 50% y no tienes opción porque no le puedes comprar gasolina a nadie más porque hay un monopolio de Estado que no te permite ejercer tu libertad. Ese tema de la gasolina, por ejemplo, es bien interesante. Tú, mira, el mercado americano es el único mercado libre en el mundo de la gasolina. Libre, libre, libre. Importas petróleo, exportas petróleo, hay refinerías, hay sistemas de distribución, hay marcas completas. En la gasolina en Estados Unidos vale 60% de lo que vale en México. Gracias al liberalismo. Y es petróleo nuestro. Con petróleo nuestro Pues sale más tenemos que barato que la pagar. nuestra. Si allá cuesta 60, aquí cuesta $1. O sea, que pagamos casi el 50% más por el privilegio de tener petróleo. Por gasolina propio. que hacen con el petróleo que es de todos los mexicanos. Ahora, ¿por qué? Ah, pues porque tiene un IEPS. ¿Y por qué tiene un IEPS? Porque sí, porque se me Pues antojó. porque el gobierno quiere dinero y así es como te chinga la lana. El crimen organizado no es tonto. No, desde luego que no, si no, no estarían donde están. Y luego, ¿por qué cuestan la Coca-Cola y las papitas más que antes? Pues porque le pusieron el impuesto a los gordos y no se dan cuenta, pero le están pagando. O te IEPS. Es decir, que la etapa neoliberal nos hizo mucho bien y sin embargo a causa de las narrativas comunistas pensamos que es una de las peores etapas de la historia de México, cuando la historia nos demuestra que justo en la década de los 90 y de los 2000 francamente se vivía mejor que ahora. Así es que pues mitos del neoliberalismo, Ricardo Salinas Pliego. Muchísimas gracias. Así es, mi querido Sun Tzu. A lo largo de este programa hemos explorado el origen y la importancia del capitalismo y el libre mercado. Ambos conceptos fueron popularizados por pensadores como Adam Smith, que han sido fundamentales para la prosperidad económica y el desarrollo mundial. Sin embargo, ha sido común que se vean envueltos en mitos, malentendidos y mentiras que distorsionan su verdadera esencia y propósito. Uno de los mitos más comunes es que el capitalismo y el liberalismo solo benefician a ricos y poderosos y se olvidan del resto de la población. La realidad es bastante distinta. La historia demuestra que los países que han adoptado políticas de libre mercado han logrado crecimiento económico sostenido, reducir drásticamente la pobreza y por lo tanto aumentar el bienestar general de su población. El libre comercio promueve la competencia y la innovación. Al permitir que las empresas y los individuos operen en un entorno sin excesivas barreras, se fomenta la eficiencia, se incentiva la creatividad y por lo tanto tenemos mejores productos y servicios de mayor calidad y a menor precio, además de que tenemos empleo y oportunidades para todos. Otro mito es que el capitalismo carece de moralidad porque está guiado únicamente por la avaricia. Sin embargo, como ya vimos con Adam Smith, el libre mercado está intrínsecamente relacionado con la ética y la sociabilidad humana. La búsqueda del interés propio, guiado por la famosa mano invisible del mercado, sí puede llevar al bienestar común. Las acciones de los individuos motivadas por la competencia y la empatía pueden generar prosperidad para toda la sociedad. Es importante entender que el libre mercado no es una receta mágica. Hace falta Estado de Derecho, instituciones sólidas y una regulación adecuada precisamente para evitar abusos y generar justicia y equidad. Pero, utilizados correctamente, capitalismo y libre mercado han demostrado ser las fuerzas más poderosas para la creación de riqueza y por lo tanto para mejorar la calidad de vida de todos a nivel global.
Desmitificar estas ideas y comprender su verdadero potencial es crucial para construir un futuro próspero y equitativo para todos. Soy Juan Miguel Zunzunegui. Nos vemos a la próxima.